Señor y Padre, gracias por este día, Señor, gracias porque podemos llegar delante de tu presencia, Señor, en acción de gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Oh Dios, glorificamos y exaltamos tu nombre, Dios, porque tú eres bueno y tú eres santo, Señor. Tu misericordia, Señor, es para siempre, Dios. Te adoramos, te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, derrama tu gloria y tu honra el día de hoy, Padre, que podamos, Señor, tener la palabra que nosotros necesitamos en nuestra vida, Señor. Que en mi boca, Señor, pueda salir, Señor, la palabra que tú necesitas para tu pueblo, Padre. Por eso te bendecimos, por eso te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, para que tú hagas, Señor, que tú te manifiestes, Espíritu Santo. Dios, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tú eres santo, Dios. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Recibe honra y recibe gloria, Señor, para siempre. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, venimos poniendo delante de ti cada persona, Señor Dios, que hoy ha dispuesto su vida, ha dispuesto su corazón, Señor, para buscarte, para honrarte, Señor, para buscar tu palabra, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Recibe la honra y la gloria para siempre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te bendecimos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por este tiempo, Señor. Recibe la alabanza, Padre. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Hermanos, les bendecimos esta noche. Le damos las gracias por estar unánime juntos, como dice la palabra. Gracias por buscar primeramente el reino de Dios. Gracias por buscar su palabra. Hoy vamos a hablar de un tema que va muy ligado a los temas que hemos venido hablando en todo este tiempo. Amén. Es como un desenlace de lo que viene. Viene una nueva temporada, viene un nuevo tiempo para nosotros. Creemos que el Señor está respondiendo. De hecho, creemos que el Señor ya respondió y ya está en nuestra mano, ya el cumplimiento está en nuestra mano. Amén. Entonces, el Señor nos ha traído en un proceso de crecimiento, en un proceso de levantamiento. Y hoy estamos entrando en un proceso de cumplimiento de la palabra. Amén. Estamos entrando en un tiempo ya no de sembrar, sino de recoger, ya no de dar, sino de recibir. Amén. Entonces vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora usted me dirá, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Usted nos ha hablado de muchas cosas que tenemos que dejar, muchas cosas que tienen que quedar en el camino, muchas cosas a las que tenemos que renunciar. Pero ahora, ¿cómo hacemos para recibir? Amén. Entonces vamos a hablar qué pasa de la visión al cumplimiento. Primero vamos a hablar de lo que es la visión. ¿Qué es la visión para nuestras vidas? ¿Qué es la visión en nosotros? Bueno, la visión es, eh, para ponerles un ejemplo, como el arquitecto que viene y hace una maqueta, ¿verdad? El arquitecto hace una maqueta y la presenta un proyecto, presenta su visión, presenta lo que él cree que es lo correcto para esa actividad, para ese proyecto. Él presenta una visión que él tuvo. Él se imaginó ese edificio, él se imaginó esa casa y él la hace. La hace en pequeño, la hace en una especie de ejemplo de lo que él quiere. Amén. Entonces, él trae esa visión que él recibió y él la presenta como un proyecto. Y ahí hay varias personas que toman la decisión si ese proyecto se hace o no se hace. Entonces,
en nosotros la vida cristiana es igual, nuestra vida en Dios es igual. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, cuando nosotros comenzamos a caminar en el Señor viene y saca de sus gavetas, de sus cajones espirituales, saca una maqueta. Amén. Saca la visión que Él tuvo de nosotros aún antes de que nosotros llegáramos al vientre de nuestra madre. ¿Por qué? Porque Él ya tiene un plan perfecto y específico para nuestras vidas, aún desde ese momento. Entonces Él saca esa visión y Él nos dice, esto es lo que yo quiero para ustedes. Amén. Entonces en el transcurso de la vida vamos viendo la sala, vamos viendo la fachada, vamos viendo la cocina, vamos viendo las habitaciones y el Señor nos va mostrando todo el plano que Él tiene. Amén. Él va mostrando nuestro carácter, nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestro entorno. Él nos enseña por qué nuestro ADN, ¿verdad? Podemos ver que hay casas para ciertos lugares, casas de un valor muy alto, casas muy finas, casas donde se pueden pagar mucho dinero para obtenerlas. Y hay casas de ayuda social. Igual es con nuestra vida espiritual. Lo que pasa con nosotros es que nosotros lo cambia la sangre de Cristo en nuestra vida. Ese es el precio que hace que nosotros adquiramos valor. Amén. Cuando nosotros rechazamos el pecado y entramos a una vida sin precio, donde nosotros no tenemos una cantidad específica de valor. ¿Por qué? Porque nuestro valor es la sangre de Cristo. En este tiempo que hemos pasado, este tiempo que hemos vivido, hemos podido aprender y hemos podido ver cómo nuestro valor es esa sangre de Cristo, cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios nos ha cubierto, porque Él tiene un plan y un propósito con nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros recibimos esa maqueta en nuestra vida, recibimos ese plan que viene a través de palabras, que viene a través de promesas de Dios, que viene a través de palabras de profecías, que viene a través de sueños, a través de visiones. El Señor nos empieza a formar un panorama de lo que Él quiere que nosotros seamos. Amén. Entonces, todas estas palabras que hemos recibido en este tiempo, todas estas palabras de bendición, todas estas palabras de profecía, lo que han sido estas palabras es el diseño de Dios y la guianza que Dios tiene hacia donde Él quiere que nosotros caminemos, hacia donde Él quiere que nosotros sigamos. Amén. Entonces, vamos a ir desarrollando este tema en nuestra vida. Amén. Podemos ver que cuando nosotros recibimos esa enseñanza, como la hemos estado recibiendo todo este tiempo atrás, que qué bonito que el Señor me da palabra, qué bonito que el Señor me habla, qué bonito que el Señor ha guardado mi vida, que el Señor ha protegido mi vida. Y tengo muchas palabras, he recibido muchas palabras. Pero ¿qué hago ahora con estas palabras? Amén. Dice que cuando comenzamos un proyecto en Dios, Dios nos da el plan. Amén. Dios nos habla de un plan. Dios nos habla de un proyecto específico que Él quiere para cada uno de nosotros. Hay proyectos de iglesia, hay proyectos de casa, hay proyectos de trabajo, pero hay proyectos que son meramente de nosotros, solamente de nosotros. Estoy hablando hoy. El plan que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Porque Dios ha permitido que pasemos lo que pasamos. Porque Dios ha permitido que vivamos lo que hemos vivido. Dios ha permitido que pasemos muchas cosas que han pasado otras personas.
Amén. Todo esto es un plan. Todo esto ha sido el propósito de Dios en cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios permitió o por qué Dios no permitió? ¿Por qué Dios nos guardó? ¿Por qué Dios no nos guardó? Y esto se llama el segundo punto que nosotros tenemos. ¿Cuál es? Este movimiento de Dios se llama proceso. Las personas vienen muchas veces, ven los detalles de un plano y compran ese plan. Porque le suena bonito, porque el edificio era bonito, porque la casa era bonita, porque le funcionaba lo que se le estaba dando. Pero pasa algo. No tienen el terreno donde hacerlo. O no han terminado de limpiar esa área. O tienen que traer los permisos municipales y todo esto. Eso se llama proceso. Ese es el proceso en el que nosotros entramos. Dios viene y nos da el plan. Dios viene y nos dice, esto es lo que yo tengo para ustedes. Pero ahora yo tengo que saber dónde yo voy a sembrar ese proyecto, dónde yo voy a realizar ese proyecto. Amén. Podemos ver cómo nosotros venimos y le decimos, Dios, yo quiero que tú me des una iglesia a la vuelta de mi casa. ¿Por qué? Porque así yo puedo ir cuando necesite, puedo venir, estoy cerca de los hermanos, estoy cerca de la iglesia, no tengo que trasladarme tanto, no tengo que moverme. Pero Dios viene y dice, no, yo te planté en otro lugar, yo te moví a otro lugar. ¿Por qué? Porque es como que yo compre un proyecto de un supermercado y hayan 10 supermercados alrededor. Yo sé que ese supermercado que yo vaya a poner ahí no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya hay mucha competencia alrededor. Hablando de supermercados, igual nosotros, Dios nos va a sembrar, Dios nos va a implantar a nosotros donde Él necesita que nosotros tengamos y desarrollemos la palabra del Señor. Amén. Entonces, Dios viene y trae el plan. Pero después del plan viene un proceso. Un proceso donde nosotros vemos, bueno, es que este edificio nos funciona de Perlin, nos funciona de blog, nos funciona igual con nosotros. Dios empieza a dar a nuestra vida, Dios empieza a traer a nuestra vida el material que Él necesita para que nosotros nos desarrollemos. Amén. Dios nos va a dar el material de acuerdo a nuestro llamado. Si nosotros somos intercesores, Dios va a poner en nosotros carga de oración. Dios va a poner en nosotros el anhelo de orar. Dios va a poner en nosotros el anhelo de ayunar. Si nosotros somos predicadores, Dios va a traer en nosotros el anhelo de estudiar la palabra, el anhelo de ver lo que acontece espiritualmente para que nosotros podamos traer palabra fresca. Dios va a traer el material que nosotros necesitamos. Por eso muchas veces decimos, pero es que, ¿por qué Dios me lleva a esto? Y es que yo quiero trabajar en la música, pero Dios siempre me lleva a lo que es la palabra. Dios siempre me cambia los planes. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para tu vida. Y quizás tú quieres hacer algo que suena, te va a sonar incómodo, te va a sonar feo muchas veces, pero siempre buscamos a ver qué es lo más fácil que podemos hacer o qué es lo menos comprometedor que podemos hacer. Entonces nos vamos por ahí, bueno, es que esto es lo más fácil según mis ojos, según mi vista, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo comenzaba el ministerio, yo me metí en el coro de la iglesia porque yo dije, eso es lo más fácil. Nada más me subo en el altar y canto. Pero el Señor me corría hacia los jóvenes. Pero no es que yo quiero la música. No, y el Señor me llevaba a los retiros de jóvenes. No, pero es que yo quiero, no, campamentos. No, pero hasta que yo pude entender
que el Señor me quería pastoreando, que el Señor me quería ministrando jóvenes. Y cuando yo comencé a crecer y cuando yo comencé a madurar, me di cuenta que el pararme en un altar a cantar no era lo que Dios quería. Si yo hubiera entendido que el pararme en un altar era ministrar la presencia del Señor, era llevar al pueblo a la presencia del Señor, era hacer que la presencia del Señor descendiera, quizás el Señor me hubiera permitido estar en el altar. Pero yo no vi al altar como un ministerio en ese tiempo. Amén. Entonces, Dios va a empezar a dar el material que nosotros necesitamos. Dios va a empezar a acomodarnos como nosotros necesitamos ser acomodados para ser efectivos en la palabra. Hay personas que se obligan a estar en un lugar, que se meten a estar allí, que impulsan, y Dios los jala y Dios los saca y Dios quiere ordenarlos y ellos no quieren. Y se frustran y llega el momento en que dicen, es que yo ya no quiero servir a Dios porque yo no serví como consejero, es que yo no serví como salmista, es que yo no serví. ¿Por qué? Porque no era tu lugar, porque Dios te va a llevar al lugar donde Él quiere que estés. Tenemos que aprender a no forzar a Dios. Amén. Entonces, Dios nos va a dar un plan, Dios nos va a dar un proceso, pero cuando todo eso ya está en nuestras manos, viene el trabajo. Viene un trabajo. No quiere decir que porque usted pagó millones para tener una maqueta en su mano, no quiere decir que porque usted pagó millones para tener un material para formar una casa, usted se va a despertar el día de mañana y la casa va a estar lista. No, la casa lleva un proceso. La casa lleva un trabajo. La casa tiene que mantenerse en un plan específico. Si nosotros nos salimos de esos 3 principios, la casa no va a ser funcional. ¿Por qué? Porque yo he podido ver construcciones donde levantan una pared, los obreros vienen y levantan una pared y llega el inspector y le dice, no, esta pared está corrida 5 centímetros, tienen que meterla 5 centímetros. Y todo ese trabajo de 2 días, de 3 días, de 1 día, tienen que botarlo y comenzar con esa pared. Ahí se perdió tiempo, se perdió esfuerzo, se perdió material y se perdió dinero. ¿Cierto? Eso pasa con nosotros. Cuando nosotros nos salimos de las normas que Dios tiene para nosotros, cuando nosotros nos salimos del orden que Dios tiene en nuestras vidas, comenzamos a perder. Comenzamos a perder tiempo, comenzamos a perder fuerzas, nos comenzamos a frustrar. ¿Por qué? Porque comenzamos a trabajar y cuando creemos que ya edificamos, viene Dios y nos dice, no, edificaron mal. Esto no era lo que estaba en mi plan, esto no era lo que estaba en mi visión, esto no es lo que yo tengo. Y tenemos que comenzar de nuevo formando otro lugar conforme al plan de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender a llevar un orden específico en Dios. Nosotros tenemos que aprender a obedecer lo que Dios tiene para nosotros. Es tremendo porque lo que yo aprendí de mi vida fue que Dios no nos da algo que nosotros no amemos. Solamente que nosotros, como decía al principio, queremos la vía más rápida, la vía más fácil, la vía donde no nos cueste. Pero cuando nosotros nos metemos
al corriente de Dios, cuando nosotros nos metemos al propósito de Dios, cuando nosotros por fin entendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, nosotros nos enamoramos de lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros amamos lo que hacemos. Nosotros nos apasionamos por lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Y ya no nos interesa si tenemos que viajar por ir al lugar que el Señor nos dio. Cuando yo comencé con mi grupo en Heredia, los hermanos de Heredia lo saben, la reunión era a las 7 de la noche. Y yo salía de mi casa a las 3 o 4. Y no porque el viaje era muy largo, sino porque las presas eran exageradas. Y yo tenía que viajar y tenía que esperarme a veces 1 hora en una presa de 100 metros. Pero eso no interesa, eso no molesta. ¿Por qué? Porque tú te apasionas por lo que haces. Porque cuando tú sabes que lo que Dios te dio proviene de Él, y dice la palabra que lo que Dios nos da no añade tristeza, nosotros lo hacemos con todo gusto. Nosotros anhelamos que llegue ese día para poder ir, para poder estar allí, para poder estar en unión con los hermanos. De hecho, para nosotros, los que amamos lo que hacemos, este tiempo que hemos vivido, este año, ha sido más difícil por no congregarnos que en sí por todo el virus y por todo lo que se ha movido en los aires. Usted entiende, es un amor por la obra, es un amor por los hermanos, es un amor por predicar, es un amor por llevar la palabra, es un amor por hacer crecer el pueblo de Dios. Nosotros logramos en este tiempo tener un discipulado. Tuvimos graduaciones hace una semana atrás y fue de mucha bendición. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos en el llamado de Dios. Nosotros no tenemos queja alguna. Dios nos ha traído en este tiempo en un proceso. Dios nos ha traído palabras de crecimiento, nos ha traído palabras de levantamiento, nos ha traído palabras de cambio, nos ha traído palabras de promesas, de bendición. Hemos visto la mano del Señor porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Pero hoy estamos entrando en un tiempo de cumplimiento, como decía al principio. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Usted sabe todas y cada una de las palabras que el Señor le ha dado en este tiempo a su vida? Usted sabe y usted recuerda cada profecía que el Señor le ha hablado en estos tiempos atrás a usted de lo que Él va a hacer con usted. ¿Sabe qué eran esas palabras que el Señor le dio? Esas palabras eran la maqueta que Dios estaba construyendo en usted. Si usted no guardó esas palabras, si usted no anotó esas palabras, si usted no atesoró esas palabras, usted ahora va a comenzar a caminar a ciegas. Va a comenzar a caminar. Dios mío, ¿esta pared llevaba ventana o no llevaba ventana? ¿Esta pared llevaba soporte o no llevaba soporte? Dios, ¿esto era una sala o era un comedor? Eso nos pasa espiritualmente, hermanos. Cuando nosotros no tenemos una marca de lo que tenemos que hacer, cuando nosotros no guardamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ahí es cuando nosotros no sabemos hacia dónde vamos. Yo le invito a usted a que abra la palabra en Habacuc 2 y vamos a leer del 1 al 4. Dice la palabra: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá
y que he de responder tocante a mi queja. Dice el 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y es maravilloso este capítulo, este versículo dice, aunque la visión tardare a un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Dice, Dios tiene para nosotros un cumplimiento. Dios tiene un plan para nosotros perfecto. Si usted tiene la oportunidad de hablar con un arquitecto, el arquitecto le puede decir específicamente cuándo comienza el proyecto y cuándo lo termina. Y él al final le va a decir a usted si todo sale bien y no hay ningún inconveniente. Este es el tiempo dispuesto para terminar la obra. Amén. Hoy Dios te está diciendo, si no hay algún inconveniente, si no haces algo mal, si no haces algo que no esté correcto en el plan que yo te estoy dando, la obra va a terminar en el tiempo preciso. Amén. Aunque la visión tardare por un tiempo, nosotros vamos a ver que se alarga, nosotros vamos a ver, pero el problema es que no somos arquitectos, nosotros no somos los arquitectos de nuestra vida y muchas veces queremos o pretendemos tomar las riendas de nuestra vida. Y a mí qué me importa lo que piensen de mí. Yo soy yo y los demás no me importan. No. Hay un plan específico que tenemos que respetar. Amén. Dice la palabra. Y Dios le dijo al profeta, escribe la palabra en tablas. Escribe la. No dejes que ningún detalle se te escape. ¿Para qué? Para que el que la escuche corra. Para que el que la escuche corra. No es lo mismo que yo le diga a un constructor, vea, hágame esta casa y yo le voy diciendo cómo la quiero. Y el constructor me hace la pared y yo le digo, pero es que viéndolo bien yo quiero ahí una ventana. Y el constructor ya tiene que perder tiempo rompiendo la ventana, se pierde material porque el material hay que quitarlo. Se pierde dinero, se pierde tiempo. Pero si yo vengo y le digo, vea, esta es el plan, este es el diseño que yo tengo de cómo yo quiero esta pared. Entonces él puede correr y él dice, sí, la hago en un día, la hago en 2 días. Porque ya tiene un plan específico. Amén. Dios no se está tardando en la palabra. Amén. Nosotros debemos entender que pese al proceso que lleva el caminar en Dios, Dios sabe los planes que Él tiene para nosotros. Amén. Dios tiene un tiempo de cumplimiento. Y ese efecto de cumplimiento no lo podemos dejar pasar. No lo podemos dejar de lado. Hay personas ver, en este país se da mucho que se hace un proyecto y vamos a hacer tal puente y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, pero vamos a poner un Baileys mientras se hace. Y el Baileys, que tiene una vida útil de 3 meses, dura 4 y 5 y 6 años.
¿cierto? Entonces eso pasa con nosotros. No, Dios, pero voy a hacer esto mientras tanto. Voy a esperar mientras tanto y me voy a mantener aquí un tiempito mientras me acomodo para servirte. Eso se llama procrastinación. Dejar lo que tenemos que hacer para después. Y ese bailes espiritual queda en nuestra vida por 3 y 4 años. Y a los 4 años nos frustramos, pero ¿qué hizo Dios con nosotros? Dios me prometió hace tanto y no ha cumplido. Es que Dios no me da, es que Dios... No fue Dios. Fue que tú pusiste una opción provisional. No pusiste el plan original. No comenzaste el proyecto original, sino que pusiste algo provisional allí. Amén. Y ese provisional duró 4, 5, 6 años. Yo no sé, pero yo creo que en todas las casas, en mi casa ocurre mucho que tenemos ese mientras tanto. Por hoy, por ahorita. Dura hasta que se termina. Y tenemos que correr a ver cómo solucionamos. ¿Cierto? Eso pasa en nuestra vida espiritual, hermanos. Si usted toma una opción en Dios de mientras tanto, va a perder tiempo valioso. Te vas a salir del proceso original. Te vas a salir del proceso que Dios tiene para tu vida. Ahora, ¿cuál es ese proceso? Yo no te puedo decir cuál es ese proceso. ¿Por qué? Porque el proceso es diferente en cada una de las personas. Porque el proceso es diferente. Muchas veces creemos que nosotros planeamos nuestra vida y Dios está obligado a mantenerse en ese proceso que queremos llevar. Y Dios no está obligado a llevar ese proceso en tu vida, porque Él tiene un plan perfecto. Y Dios te deja. Pero llega el momento en que te dice, eso ya perdió su vida útil. Eso ya no sirve. Ese baile espiritual ya no sirve. Ya los ángeles por ahí se van a caer porque ya eso ya no sirve, ya eso está falso. Amén. Nosotros tenemos que aprender, hermanos. Cuando nosotros recibimos una visión, cuando nosotros recibimos una palabra profética, cuando nosotros recibimos un norte de parte de Dios, nosotros debemos atesorarlo. Nosotros debemos creerlo. ¿Cómo lo creemos? Bueno, escribiéndolo. Haciendo que esta visión, haciendo que este sueño, haciendo que esta idea pase de ser una idea a ser un proyecto. ¿Por qué? Porque en nuestra mente pasan muchas cosas. Y hoy nosotros queremos una casa de 2 pisos y queremos unas gradas afuera y queremos 4 cuartos, pero mañana queremos las gradas adentro, queremos hacer diferente, queremos... Los proyectos son muchos, las visiones son muchas, los sueños son muchos. Pero cuando yo tengo ese sueño y yo lo escribo y yo lo dibujo y yo lo marco, ese sueño, esa visión pasa de ser un sueño y una visión a ser un proyecto. Y yo digo, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que va a pasar de mi vida. Entonces, cuando Dios a mí me da una palabra de profecía, ya yo entendí que no es lo que yo quiero, sino que esto es lo que Dios tiene para mí. Este es mi norte. Esto es lo que va a funcionar en mi vida. Esto es lo que va a traer bendición a mi vida.
Yo no puedo caminar hoy de una manera y mañana de otra y pasado de otra y después de otra y pretender que a los 3 meses Dios haya cumplido con lo que yo quiero. Ni yo mismo sé qué es lo que quiero. Ni yo mismo me acuerdo qué es lo que quiero. Por eso es que los pensamientos se van. Por eso es que usted piensa una cosa y mañana piensa otra. Porque los pensamientos se van, los pensamientos se esfuman. Usted tiene que recibir la visión y creerla. Creer que eso es lo que Dios tiene para usted. Ay, es que yo no puedo. No, no es que usted pueda. Es que Dios ya puso el material que Él necesita en usted para que esa visión se realice. Amén. La segunda cosa que tenemos que hacer es atesorarla. Es atesorar esa visión. ¿Cómo atesoramos esa visión? Bueno, comenzamos a revisar nuestro presupuesto. Comenzamos a revisar en qué terreno vamos a poner esa maqueta. Ponemos a pensar dónde le vamos a dar valor a ese lugar. Usted puede comprar una maqueta de millones de colones, pero si usted la pone en un barrio y usted construye ese lugar en un barrio problemático, en un barrio donde haya delincuencia, esa maqueta que a usted le costó varios millones dejó de valer por el lugar donde fue puesta. Pero si a usted esa maqueta le costó básicamente poco y usted la pone en un lugar de alto valor, esa casa, ese proyecto va a tomar valor por el lugar donde está. Amén. Entonces, eso pasa con nuestra vida. Eso pasa con nuestra vida. Si tú tomas lo que Dios te está dando y no le tomas valor y lo pones donde sea y trabajas como sea, y las personas que te escuchan, ¿qué importa que me escuchen hoy y mañana otras? Y no le das valor a lo que tú estás haciendo para Dios. No le tomas importancia a lo que estás haciendo. Si hoy quiero orar, oro. Si hoy quiero ayudar, ayuno. Si hoy quiero... No, es que ya hoy no quiero comprometerme con la palabra. Es que ya no quiero. Empezamos a poner nuestro patrimonio espiritual en barrios bajos. Y deja de tener... Y deja de... Pero si tú empiezas a valorar 500 de 1000 personas, 7 personas, o tu iglesia de 14 valoras, va a comenzar a adquirir más valor y más valor y más valor. Y Dios va a comenzar a invertir. Y Dios va a comenzar a invertir porque Él sabe que tú estás dando valor a lo que Él pone en tus manos. Amén. Tú tienes que aprender a atesorar. Tú tienes que aprender a valorar lo que el Señor te da. Yo he visto personas que uno llega y les da un presente y ellos dicen, ah, sí, mira, pero no me gusta, es que a mí eso no me gusta. Y lo dejan por ahí. Es que eso no me llamó la atención. Pero he visto personas que uno les da un detalle, por más pequeño que sea, y ese detalle vale oro para ellos. Ese detalle tiene un valor incalculable en sus vidas. Amén. Eso tenemos que aprender nosotros. Tenemos que aprender a valorar todo lo que el Señor nos ha dado. Si yo no lo anoto, nadie va a poder correr con esa bendición. ¿Por qué? Porque ni yo mismo me la acuerdo.
A Caleb se le dio una palabra 40 años atrás. Se le dio una promesa. Se le dijo, te voy a dar tu herencia, te voy a dar un lugar para que tú conquistes, para que sea tuyo. Y pasaron los años, y pasaron los años, y pasaron los años, y pasaron los años. Y a los 40 años, él dijo, hey, un momentito, hace 40 años a mí me dieron una palabra. Hace 40 años a mí me dieron una herencia. Hace 40 años a mí me dieron una profecía. Y yo hoy la arrebato. Yo hoy tomo lo que es mío. Denme en ese monte. No voy a conquistar ese monte para ustedes. Ya duré 40 años conquistando montes para ustedes. Ahora déjenme conquistar ese monte para mí. Porque como era mi fuerza hace 40 años, lo es ahora. Porque guardé mi fuerza, guardé mi fe, guardé mi creencia en Dios para conquistar mi monte. No me desgasté conquistando montes ajenos, no, guardé mi fuerza para conquistar mi monte. Usted dirá ahora, bueno, he trabajado por años, he vivido una vida cristiana por años, me he guardado por años, he sido fiel por años, he caminado por años. Pero hoy es diferente. Hoy es la palabra para usted. Hoy el Señor te está diciendo, toma tu monte, toma tu herencia. Es tiempo de que construyas tu casa. Y si Dios te preguntara hoy, ¿qué palabras de profecía no te he cumplido para comenzar a cumplirte? ¿Tú puedes recordarle a Dios cuáles fueron esas palabras que Él no ha cumplido? ¿O no te las recuerdas? ¿O no tienes ni siquiera idea qué fue lo que el Señor te prometió? Porque no lo atesoraste, porque para ti no fue importante esa palabra que una persona se paró un día y te dijo, dice el Señor. O esa visión que el Señor te dio mientras estabas orando. O ese sueño que el Señor te dio mientras estabas durmiendo. Ah, es que fueron tantos. Bueno, pues hubieras escrito un libro. Y el Señor hoy te los hubiera cumplido todos. Pero cuando yo no atesoro lo que el Señor me da, cuando a mí no me interesa y no tengo la carga de lo que el Señor me da, a mí no me interesa si la palabra de hoy fue de bendición y mañana voy a ir a pecar, porque no me interesó la importancia de lo que Dios sembró hoy en mi vida, de lo que Dios me dio hoy. Voy a seguir mi vida. Es que usted tiene que entender, hermana pastora. Usted tiene que entender que la vida hay que vivirla. La vida hay que vivirla. Uno tiene que disfrutar la vida. Sí, disfrútala complaciendo al que te dio esa vida. Yo no te estoy diciendo que un paseo sea malo. Yo no te estoy diciendo que una fiesta sea mala. Pero hay de paseos, paseos. Pero hay de fiestas, fiestas. Pero hay cosas que yo hago que deshonran a Dios. Hay cosas que yo hago que ofenden a Dios. Y yo tengo que guardarme de esas cosas. Yo tengo que guardar mi ser. Eso es parte del plan divino de Dios. Eso es parte del plan divino de Dios. Ahora, yo tengo que aprender que cuando yo recibo esa visión, yo tengo que resguardarla. Tengo que recibirla, tengo que atesorarla, pero tengo que resguardarla. Tengo que evitar que Satanás venga a robar lo que Dios ha puesto en mi vida. Tengo que evitar que Satanás venga a contaminar mi vida.
Dice la palabra que el sembrador salió a sembrar y sembró buena semilla. Pero cuando el sembrador se durmió, vino el malo y sembró cizaña y contaminó la semilla. Y el sembrador tuvo que alargar el tiempo de recibir la cosecha porque tenía que limpiar y dejar crecer cizaña con semilla, cizaña con semilla. Y después tenía que limpiar y sacar y separar una de la otra. Duró más tiempo. La cizaña pudo haber extraído fuerza de la semilla que sembró el sembrador. Y eso pasa con nosotros. Nosotros permitimos que Satanás traiga cizaña sobre nuestra vida, que Satanás traiga y ensucie la palabra que Dios ha puesto en nosotros. Y después tenemos que bregar cuidando nuestra semilla y cuidando la cizaña. Porque hay que dejar que la cizaña crezca para luego sacarla. Porque nos dormimos. Porque nos dormimos. Porque pensamos que todo estaba bien. Y descuidamos nuestra vida espiritual. Descuidamos nuestro caminar en Dios. Descuidamos el plan divino. Descuidamos la visión que Dios tenía para nosotros. Amén. Cuando nosotros, hermanos, recibimos la visión, nosotros tenemos que trabajar esa visión. Nosotros tenemos que trabajar en pos de esa visión. Al principio, si a mí el Señor me llamó de predicadora, si a mí el Señor me llamó de pastora, yo no voy a ir a ver cómo recibo un curso para llevar escuela dominical, yo no voy a ir a ver cómo recibo un curso para cantar, yo no voy a llevar un curso para danza, ¿por qué? Porque a mí el Señor ya me marcó un norte, ya a mí el Señor me marcó un diseño, ya a mí el Señor me dijo hacia dónde yo debo de ir. ¿Puedo aprender danza? Sí, puedo aprender danza, pero no es mi prioridad. Puedo aprender lo que es canto, pero no es mi prioridad. Voy a caminar al norte que Dios quiere que yo camine. Voy a aprender, voy a meterme a institutos bíblicos, voy a aprender a estudiar la palabra, voy a aprender teología, voy a aprender homilética, voy a aprender lo que yo necesito para poder hablar de la palabra. Amén. Eso tenemos que aprender, eso tenemos que tenerlo claro en nuestra vida. Es que, ¿cómo cuesta, hermana? Es que vea, yo he trabajado para Dios y he trabajado y ahora resulta que lo que hice no está bien. ¿Por qué? Porque hiciste una pared pero no le hiciste ventana. Amén. O le hiciste un ventanal al baño y no está bien. Cada proyecto lleva su nivel de trabajo. Yo tengo que trabajar de acuerdo a lo que yo voy a hacer. Amén. Yo tengo que trabajar de acuerdo a lo que yo voy a hacer. Yo en la sala de mi casa voy a poner un piso que se vea brillante, que tenga lujo, que se pueda resbalar en él por el brillo que tiene, por la belleza que tiene, pero ese piso yo no lo puedo poner en el baño, porque a la primera que le caiga jabón me voy a caer y me voy a matar. Tengo que poner un piso de acuerdo al baño. Eso pasa con nuestra vida espiritual. Dios ya te marcó el camino por el que debes de andar.
Dios te dijo, eres profeta, y no es que hoy vas a comenzar a profetizar y que hoy vas a comenzar a tener visiones y que hoy vas a comenzar a ver ángeles, no, sino que tienes que aprender lo que es un profeta. ¿Qué marca un profeta? Un profeta es íntegro delante de Dios, pero un profeta es íntegro delante de porque un profeta tiene que aprender cuándo tiene que dar una palabra y cuándo tiene que callar esa palabra. Amén. Un profeta tiene que aprender cuándo una palabra es para cumplimiento y cuándo es para arrepentimiento. Un profeta tiene que aprender que su ministerio es el más atacado de todos. ¿Por qué? Porque es el ministerio que ve más lo espiritual, que trabaja más en el ámbito espiritual. Entonces yo tengo que guardarme de lo espiritual, porque Satanás va a querer traer cosas espirituales satánicas a mi vida para ensuciar mi ministerio. No es que yo soy profeta o que voy a ejercer como profeta. David fue ungido como rey, pero pasó un proceso para poder llegar a tomar el trono. Amén. Entonces, yo tengo que aprender. El Señor a mí me habla, pero yo tengo que creerlo, yo tengo que atesorarlo, yo tengo que resguardarlo y yo tengo que trabajarlo. Y otra cosa que tengo que hacer es aprender a esperar los tiempos de Dios. No, es que a mí la casa me urge, y vea, yo de verdad necesito la casa y esto de estar poniendo perling y de estar cavando ese montón hacia abajo y estar metiendo muros abajo para sus... No se preocupe, comience a trabajar y levántelo en prefabricado y haga las cosas rapidito, porque a mí me urge. Y cuando usted ve, se empieza a filtrar el agua por las paredes, empieza a caer goteras, empiezan con los peros, tengo que meter allá, tengo que arreglar esto, otro. ¿Por qué? Porque no hubo un tiempo de espera para poder trabajar las cosas como se debían trabajar, para poder realizar el trabajo con el material debido. Eso pasa con nosotros espiritualmente. Es que Dios me dijo que yo era evangelista, entonces ya voy a ir y voy a hacer una campaña y voy a ir a predicar y voy a hacer y voy a moverme y voy a... Y cuando llego a hablar con la primera persona me confronta y tiene más sabiduría que yo en la palabra, aunque sea un inconverso, y me revuelca y me frustra. Y yo ya no quiero hablarle a nadie, yo ya no quiero decirle nada a nadie porque... ¿Por qué? Porque hay que tener un tiempo de espera hasta que Dios ordene todas las cosas en mi vida, hasta que todo lo que Dios ha traído, ese material que ha venido entrando, ese material que ha venido formándose en mi vida, comience a servir para lo que tenía que ser. Que yo comience a ver, bueno, hay dos tubos, pero este tubo es para corriente, este tubo es para agua. Yo no voy a poner un tubo de corriente en el agua porque cuando la presión viene se va a reventar. Igual espiritualmente. Es que yo voy a orar y yo voy a reprender y donde acampa el diablo entré y yo voy a entrar y yo voy a hacer. Y cuando veo una sombra que ni siquiera es un demonio, sino es un pantalón que se movió, salgo corriendo. Y ya Satanás sabe cuál es mi debilidad. Y me va a atemorizar por ahí, me va a golpear por ahí. Yo tengo que mantenerme. Yo tengo que esperar. Yo tengo que esperar ese proceso. Yo tengo que esperar
ese trato de Dios conmigo, ese mover de Dios conmigo, esa ayuda de Dios, ese plan específico. Yo tengo que venir a poner el plano y estar viendo a cada rato el plano. Bueno, voy a hacer esta pared lleva tantos bloques, lleva tanta abertura para la ventana, aquí lleva una puerta, al rato vuelvo a venir, bueno, sí, llevaba la puerta, llevaba la ventana. Igual en nuestra vida espiritual. Cuando tú escribes la visión, dice la palabra, aunque tardare un poco más, aunque tardare la palabra, aunque tardare el cumplimiento, aunque para tu no te parezca que es justo lo que estás viviendo, espera el proceso, espera que el proceso pase y vas a ver que valió la pena. Yo no sé si, me imagino que sí, usted ha visto una construcción de una casa. ¿Qué es lo que más dura en una construcción de una casa? ¿Usted sabe qué es lo que más dura? Los detalles finales. Los detalles finales es lo que más dura. ¿Por qué? Porque nadie va a ver los 2 metros que usted cavó para abajo para hacer un buen cimiento. Nadie va a ver las cerchas que usted metió debajo del piso. Nadie va a ver las vigas que usted puso. No, todo el mundo va a llegar. Uy, qué lindo color. Uy, qué bonitas ventanas. Uy, esa decoración. Eso es lo que las personas ven. Igual en tu ministerio. Tú pudiste pagar un precio increíble. Tú puedes estar en este momento pagando un gran precio. Pero la gente va a decir, hermano, qué barbaridad, qué poca fe tiene usted. ¿Cómo que le dio esa enfermedad? Usted dejó que el diablo lo tocara. Qué barbaridad. Algo le falló en la fe. ¿Por qué? Porque las personas no ven el proceso que hay detrás de lo que estás viviendo hoy. Porque las personas no ven que lo que tú estás viviendo hoy es para levantamiento. Las personas no ven que eso que estás viviendo hoy es ese cimiento que está debajo de la tierra que va a sostener todo lo demás. Amén. Tienes que esperar en el proceso. Tienes que amar el proceso. Tienes que superar ese proceso. Tú ves que sacan tierra y sacan tierra. No saquen más así. Y ya el trabajo que habían hecho antes se echó a perder. Porque no se terminó. Sino que se medio hizo. Y eso pasa con nosotros en Dios. Es que pastora, yo no entiendo, vea, yo paso tiempo y yo lucho y me esfuerzo y soy fiel con los diezmos y soy fiel con Dios y soy fiel con ir a la iglesia y soy fiel. Y de un pronto a otro todo se cae. No es que todo se cae, es que tú lo dejaste de un lado. Es que tú no terminaste el proceso. No permitiste que ese proceso llegara a su fin. El apóstol Pablo dijo que él, y se lo voy a decir a mi manera, que él tenía que tener cuidado para que todo su trabajo no quedara de un lado y él, que había trabajado tanto, no fuera aceptado por el Padre en el cielo.
Hermanos, nosotros tenemos que ver eso. Nosotros tenemos que ver hasta dónde nosotros estamos caminando en Dios o por qué nosotros estamos caminando en Dios. Si lo que yo estoy haciendo es solamente para quedarle bien a Dios, para quedarle bien a la gente, o lo estoy haciendo por amor y porque creo que lo que el Señor me llamó es necesario hacerlo. Yo no sé si usted se puede parar en este momento y decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted tiene su fe clara de su salvación, dice la palabra, y ya para ir concluyendo, en Proverbios 14:12 dice, hay los que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Usted se imagina qué tremendo esto? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no puedo caminar en lo que yo no puedo caminar en lo que a mí me dé la gana. Yo no puedo caminar sin revisar mi vida de vez en cuando y decir, wow, me estoy amargando. Dios mío, estoy entrando en depresión. Dios mío, estoy entrando en temor. Usted sabe que el problema no es entrar en depresión. El problema es no salir de la depresión. El problema no es ser un amargado. El problema es no salir de la amargura. Hay situaciones que nos encierran, hay situaciones que nos golpean, hay situaciones que nos trauman. Pero yo tengo que entender que las personas que están a mi alrededor no tienen la culpa de lo que yo estoy viviendo. Yo tengo que pararme en mi camino y decir, yo no puedo lastimar mi vida y lastimar la vida de otros. Yo tengo que superar esto. Y yo tengo que ser libre de esto que estoy viviendo. Porque hay una visión, porque hay una palabra, porque hay un orden de Dios en mi vida que yo debo seguir. Amén. Yo no puedo mantenerme toda la vida creyendo que a mí me da vergüenza hacer esto o hacer el otro. Porque nunca voy a hacer nada. Porque nunca me voy a levantar. Porque nunca voy a crecer. Yo tengo que levantarme y creer en la palabra que Dios me está dando. Yo no puedo ver cómo otros pastores tienen comodidad y yo decir, bueno, yo no puedo predicar porque yo no tengo la comodidad, yo no tengo la iglesia, yo no tengo el equipo, yo no tengo. Si a mí el Señor me llamó y a mí el Señor me dijo que predicara su palabra, el Señor a mí me va a respaldar. Con un solo celular de frente. Pero el Señor va a traer respaldo. Pero de todo esto, hermano, yo tengo que entender que cuando yo recibo esa visión, yo tengo que caminar. ¿Hacia dónde? ¿Sabe hacia dónde yo tengo que caminar cuando yo recibo una visión? Hacia el cumplimiento de esa visión. Yo no puedo caminar hacia ver qué sale, o hacia ver qué logro, o a ver si acaso puedo, o voy a intentarlo. No, yo tengo que caminar hacia el cumplimiento de esa visión. Yo tengo que caminar sabiendo que Dios me va a respaldar. Amén. Leíamos el jueves pasado, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente.
Esfuérzate, no temas ni desmayes. Y después le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Porque hermanos, este camino es de muy valientes. Este camino es de muy valientes. Este camino no es para los que creen, que oran y las cosas suceden y se acabó el problema. No, este camino es para los que creen, que oran y aunque las cosas sucedan, Dios me va a salir, me va a sacar libre de eso. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no dice la palabra, porque yo te voy a librar del valle de la sombra y de la muerte. No dice eso, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Dice otro versículo, aunque camines por el fuego. ¿Usted sabe qué le está diciendo el Señor? Que Él está, que aunque usted pase por el valle, que aunque usted pase por la prueba, que aunque usted pase por el dolor, que aunque usted pase por la tragedia, que aunque usted pase por los lugares que usted no quiere pasar, Él en victoria. Él lo va a sacar en bendición. Él va a bendecir su vida. Amén. Eso quiere decir el Señor. Nosotros estamos entrando en tiempo de retribución, hermanos. Estamos entrando en un tiempo de recibir lo que nos merecemos. Los que han creído en Dios, vamos a recibir la retribución de Dios. Y los que han decidido pasar el proceso para restauración, van a pasar el proceso para restauración. Y los que no quieren nada con Dios, van a tener que conocer a Dios. ¿Tú quién eres? ¿Tú crees que el país se va a hundir día con día? ¿Tú crees que esta situación va a ir de mal en peor? ¿O tú crees que tienes un Dios que te dijo que Él te iba a librar y que nada iba a tocar tu casa? Y que aunque pases por el fuego, Él te va a liberar. Y aunque en este momento tú sientas soledad en tu alma, tú sabes que en tu espíritu está el Espíritu Santo y no estás solo y no estás sola. Tú sabes que aunque tú, el Señor te dice, yo estoy allí para enjugar tus lágrimas, yo estoy ahí para limpiarte, yo estoy ahí para que te acuestes en mi hombro. El problema no es lo que sentimos. El problema es hacia dónde llevamos la realización de eso que vivimos. El diablo dice, estás vencido. El diablo te dice, estás derrotado. Pero Dios dice, levántate y sé valiente. Puedes tú en este momento levantarte y escribir la visión en tabla y decir, mis ojos no se van a cerrar hasta que esta visión se cumpla en mi vida. Puedes tú levantarte y decir, cansado y agobiado estoy, pero tú me levantas, pero tú me bendices, pero tú me das lo que yo necesito. Hermanos, no es lo que tenemos, y siento decírselo en este momento, no es lo que tú tienes en tu mano lo que te bendice o lo que te maldice. No es la situación que tú estás viviendo hoy la que marca tu futuro. Es la promesa que el Señor te dio
para que tú pases y sobrepases esto que estás viviendo hoy. Es para que tú vivas en victoria. Es para que tú entiendas quién es tu Dios. ¿Quieres llorar? Llora. Pero llora en los brazos del que va a consolarte. Amén. Hermanos, aprendamos a ver la visión, aprendamos a ver el plano que el Señor ha diseñado para nosotros. Hay cosas que no han sido fáciles y yo lo entiendo. Y para mí hay miles de cosas que no han sido fáciles en este tiempo. Pero el Señor a mí me dijo que este año iba a ser de bendición para mi vida. Y déjeme decirle que este ha sido el mejor año de mi vida. Y yo hoy le decía al Señor en estos días atrás, gracias a Dios porque estoy entrando en una nueva temporada. Gracias porque estoy entrando en un nuevo tiempo de mi vida. Gracias porque muchos no pudieron terminar este año. Pero yo cumplí un año más. Pero yo llegué a la edad donde puedo levantar mis manos y decirle, Señor, gracias. Porque como era mi fuerza hace 20 años que me diste la palabra, es mi fuerza ahora. Porque así como yo comencé en el ministerio con tanta fuerza, yo la tengo ahora y yo lo creo. Y Satanás quiso destruir mi vida. Y Satanás quiso enfermarme y Satanás quiso vararme en el camino. Pero yo creo que estoy entrando en una nueva temporada. Estoy entrando en un nuevo tiempo con Dios. Amén. Estoy entrando en un renuevo. Y el Señor me levanta cada día. Y el Señor me bendice cada día. Y el Señor bendice mi iglesia cada día. Y el Señor prospera mi congregación cada día. El Señor bendice lo que Él ha puesto en mis manos. Y el Señor ha impartido bendición, el Señor ha impartido palabra. Y yo imparto sobre tu vida esa palabra. Yo imparto sobre tu vida esa bendición. No importa el proceso que estás pasando. Pásalo, vívelo, disfrútalo. No te vares ahí. Tú dices, han pasado tantos años. Han pasado tantos años y yo no veo la respuesta. ¿Sabes por qué no ves la respuesta? Porque te paraste. Porque dejaste de creer, porque dejaste de luchar. No, pero yo sigo adelante, yo soy un guerrero, yo soy una guerrera. Sí, pero ya no estás caminando. Ya no estás creyendo. Solo estás luchando para no ahogarte. Solo estás luchando para no quedar en el camino. Pero ya no estás creyendo. Ya no estás creyendo porque algo que tú le pediste a Dios y tú pensaste que si tú le lo pedías a Dios, Dios te lo iba a dar. Dios no te lo dio. Entonces Dios te falló. Y Dios te tiene solo porque no te dio eso que tú le pediste a Dios. Quizás no era de Dios. O no era el tiempo de Dios. O no era el plan de Dios. Pero sigue caminando en Dios. Si esto no era, vendrá otro que es. Pero sigue adelante.
Toma la promesa, toma tu vida. Cambia. Cambia hoy de una visión a un cumplimiento. Cambia tu proyecto de ser un sueño a que empieces tú a caminar bajo la realización de eso que tú quieres. Ya deja de soñar, ya deja de tener visiones que van a quedar en el camino. Sueña para realización, sueña para levantamiento, sueña para creer, sueña para traer un propósito a tu vida. Es que mi vida ya no tiene ningún propósito. ¿Sabes por qué tu vida no tiene ningún propósito? Porque dejaste de soñar, porque dejaste de creer, porque dejaste de ver. Amén. El Señor hace una lista y dice, porque por la fe Abraham, porque por la fe Noé, porque por la fe Enoch, porque por la fe María, porque por la fe, por la fe, por la fe. Más, dice el versículo, de lejos no la alcanzaron. Y yo, Dios, no me avergüenzo, porque ellos buscaban un galardón mayor que la promesa. Y cuando yo leí ese versículo, yo dije, Dios, pero este versículo se contradice, porque dice que ellos recibieron por la fe y luego dice que vieron de largo la promesa. ¿Sabe por qué? Porque ellos vivían de fe en fe y de promesa en promesa. Porque ellos llevaban una visión hoy, la manejaban hasta que la cumplían y luego otra, y cumplían esa otra y venía otra. Porque para eso es la visión, hermanos, para que nosotros caminemos, para que nosotros no nos detengamos. Pero vamos a saber que nuestra meta final es nuestro galardón mayor. Y es estar en la presencia es estar en la presencia del Padre. Muchas veces le decimos, Dios, tú no nos puedes llevar porque yo no he visto mi casa nueva. Tú no nos puedes llevar porque yo no he visto. No, hermanos. El galardón mayor está allá. Allá tenemos que caminar. Esa es nuestra meta. Pero con cumplimiento tras cumplimiento. No podemos llegar allá sin no ir por el camino de cumplimientos. Es ese camino de cumplimiento, llevar un proceso, llevar un trabajo y tener una conclusión. Si nosotros no manejamos ese orden, nos vamos a varar. Repítelo ahora, decláralo ahora. Tengo que recibir una visión. Tengo que atesorar la visión, tengo que resguardar la visión, tengo que trabajar en la visión, tengo que esperar la visión, pero tengo que ver el cumplimiento de esa visión. Si usted cree, si usted atesora, si usted resguarda, si usted trabaja en la visión, pero si usted no la espera y no la recibe, de nada sirvió todo lo demás. De nada sirvió, hermanos, todo lo demás. Créela, espérala y recíbela. Recíbela, no dejes visiones inconclusas. No andes por tu vida dejando visiones inconclusas. Trabajé y trabajé y trabajé. Cuando ya era recibir, la dejé. La solté. Se la di se lo di a otro.
Comienzo otra, viene la visión, viene la palabra, la creo, la atesoro, la guardo, la trabajo, pero no me espero, no la recibo. Si tú no te esperas, nunca vas a recibir. Si tú no te detienes en lo que Dios te ha dado y lo trabajas y lo guardas y esperas en el proceso y aguantas ese proceso, no lo vas a recibir. Miles de personas hoy se están muriendo por el COVID. ¿Sabe por qué? Porque no aguantan el proceso. Sé que es un proceso duro, sé que es un proceso fuerte, sé que es un proceso que es un proceso de angustia. Pero si tú logras pasar ese proceso, tú te haces más fuerte. Y eso lo dicen los médicos, no lo digo yo. Espiritualmente es lo mismo. Si tú entras en temor, si tú entras en terror, si tú entras en cólera, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué? Tú pierdes el proceso y te quedas en el camino. Sé fuerte y sé valiente. Recuerda, hermano, recuerda, hermana, la palabra que les leí en Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay caminos que al hombre le parecen buenos. Hay caminos que al hombre le parecen correctos. Pero su final es camino de muerte. Su final es camino de perdición. Vive el proceso. Si el camino por el que tienes que transitar es el camino del fuego, tírate al fuego, que Dios te va a guardar. Si tienes que andar por el valle de sombra y de muerte, pásalo, pásalo. No te quedes en el camino. Vívelo. Que cuando llegues al final, ya nada te va a asustar. Ya nada te va a impresionar. Hay un dicho muy tico y de muchos años. Ya pasé por donde asustan. La gente dice, ya pasé por donde asustan, ya nada me asusta. ¿Sabes? Tienes que pasar por donde asustan. Tienes que vencer ese temor. Tienes que tomar lo que es tuyo y hacer un cambio radical en tu vida. Es que mi familia es así, es el ADN y es... Sí, bueno, tu familia puede ser pecadora, tu familia puede vivir una doble vida en Dios y en el mundo y como quiera. Pero tú no eres tu familia. Dios te está diciendo hoy que tú cambies tu caminar. Y si tienes que perder tu familia porque no aceptan lo que tú eres, pues camina delante de Dios en honra. Y honra a tu Dios. Y tu familia va a ver quién tú eres. Amén, hermanos. Yo quiero bendecirlos. Quiero terminar con una oración. Levántate ahí y dígale, Señor. Señor, yo quiero cambiar ya de tener visiones. Yo quiero cambiar ya de tener proyectos solamente a realizarlos. Señor, hazme un realizador de proyectos. Señor, hazme un heredero de tu gracia, de tu poder, de lo que tú tienes para mí. Señor, levántame, permite que yo tome decisiones. Señor, pon el carácter en mí que yo necesito para levantarme y tomar decisiones en mi vida, para cambiar mi estilo de vida, para cambiar mi hablar, para cambiar mi pensar.
y que tú me eleves, que tú me eleves, que tú me levantes hacia el propósito que tú tienes para mi vida, Dios. Quita todo temor, quita toda angustia, quita toda vergüenza que me limita a hablar tu palabra. Señor, levántame. Padre, quita todo temor, Señor, a la muerte. Quita todo temor a la enfermedad, quita todo temor al proceso, Dios. Y que yo pueda caminar como tú quieres que yo camine, Señor. Padre, que aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, Dios, que no tema. Padre, enséñame a hacer lo bueno. Enséñame, Señor, a escribir la visión que tú me has dado, Dios. Y aunque la visión tiempo que yo entienda, Señor, que se apresura hacia el fin, Padre, y que tú no mentirás, Señor, tú no mentirás, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo tu pueblo, Señor. Yo bendigo cada persona que está escuchando, Dios, esta palabra en este momento, Señor. Dios, y yo te pido que venga una activación profética, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, yo ahora declaro que tú levantes, Señor, conquistadores, Señor, que tú levantes conquistadoras, Padre, en el nombre de Jesús, que ya dejen de estar buscando lo carnal, que ya dejen de estar buscando lo que el mundo les da, que ya dejen de estar llorando porque no tienen una pareja, porque no tienen una casa, porque no tienen un carro, Padre, que empiecen a caminar, Señor, un pueblo buscando tu gracia y tu misericordia, Señor, Padre, y que entiendan que todo lo demás viene por añadidura, Señor, cuando nosotros somos fieles a ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que comencemos a buscar el reino de los cielos, que comencemos a buscar tu gracia, Padre, oh Dios, que no nos varemos en las cosas naturales, Señor, que no nos varemos en las cosas de este mundo, Dios, sino que busquemos, Señor, de tu gracia, que busquemos a honrarte, que busquemos a bendecirte, Señor, que busquemos, Señor, a tomar lo que tú nos has dado, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Espíritu Santo, yo bendigo este pueblo, yo bendigo sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que su anhelo, Señor, que su anhelo sea tu presencia, Dios, que tu anhelo sea tu gracia, que tu anhelo sea tu poder, que su anhelo sea tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Dios, ahora, Padre, cambia, Señor. Cambia el corazón de tu pueblo, Señor, y que podamos entender, Dios, que lo que viene de parte tuya es grande, Señor, que lo que viene de parte tuya es grande, Dios, Padre, y que no importa lo que pase a nuestro alrededor, Señor, tú nos levantas, tú necesitas un pueblo fuerte y valiente, Señor, oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, tú necesitas un pueblo que no doble las rodillas hacia sus necesidades naturales, en el nombre de Jesús, porque ese pueblo tú lo mandaste para la casa, ese pueblo tú lo mandaste para la casa, y tú dijiste, yo necesito personas que estén en la batalla, yo necesito personas que estén aliados a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, yo ahora lo declaro en el nombre de Jesús, Señor. Padre, si hay una persona en este momento, Dios, recibido de ti, Señor, que no ha hecho la oración de fe, Dios, pidiéndote que entres a su vida, a su corazón, hoy yo te insto en el nombre de Jesús, que puedas orar y que le puedas decir al Señor Jesucristo, yo quiero ser tu templo, yo quiero que tú entres a mi corazón, que tú habites en mi vida, yo quiero, Espíritu de Dios, que tú me hagas hijo
del Padre a través de la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, yo ahora declaro palabra de salvación. Yo ahora declaro palabra de vida. Yo ahora declaro compromiso en el nombre de Jesús. Que tú tengas un compromiso con Dios, no un compromiso con los hombres, sino un compromiso con Dios. En el nombre de Jesús, que ya dejes tu forma de hablar del mundo, que tú dejes tu mala manera de vivir, que tú dejes de poner pretextos, que tú dejes de hablar de lo que ya viviste y de lo que te dañó y de lo que te golpeó y empieces a buscar de Dios. Comienza a buscar de Dios, comienza a caminar en Dios, comienza a buscar de la gracia del Padre, comienza a llevar a tus hijos a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Ordena tu casa, ordena tu vida, ordena tu familia para que el Señor pueda traer bendición sobre ti. En el nombre de Jesús. Bendigo, que la paz y la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes, que la bendición del Padre venga sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendigo con paz y bendigo con prosperidad sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bendigan a otros, compartan este video, compartan esta palabra con otros. Hábleles del Señor, no tengan temor de hablar de la palabra, no tengan temor. Así se burlen de ti, así hablen mal de ti, eso no es tu problema. Habla del Señor, habla, no calles, no calles, no guardes esta palabra. En mi perfil de Facebook están todas estas prédicas, en YouTube están todas estas prédicas. Habla del Señor. Si tú dices, yo todavía no puedo predicar, yo todavía no puedo hablar del Señor, pues ahí está ese material, úsalo, dalo a otros. Descarga esas prédicas, dalas, bendice a otros, siembra en otros, para que otros puedan entender quién es Dios en ellos y quiénes son ellos en Dios. Hermanos, les bendigo, les amo. Que la paz y la gracia del Señor esté sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus hogares. Que Dios les guarde y les cubra en el nombre de Jesús. Amén, hermanos, bendiciones.